El hombre es sin duda una de las especies más peligrosas de todo el mundo, algo que no nos percatamos pues convivimos con este día con día, pero cuando empezamos a indagar podemos ver que si no fuera por el mosquito que asesina más que nosotros, el ser humano sería la especie más letal, asesinando día con día a una gran cantidad de especies, destroza la flora, tala árboles a magnitudes nunca antes vistas, destruye los océanos, contamina el ambiente y deteriora todo ecosistema que toca. La naturaleza sin el ser humano sería más bella de lo que podemos imaginar, pero lo bello es subjetivo y para el propio hombre el entorno sigue siendo hermoso ya que él mismo lo ha creado, mejorado y adaptado a su manera sin importar el tremendo daño que le hace a todos los demás. Por eso es el egoísmo en estado puro, aunque no lo queramos reconocer. Acaban de entrar a la Diet Zone y el hombre desde sus inicios ha buscado la manera de sobrevivir a base de los recursos del planeta, pero llegó un punto a partir de la industrialización donde no solo importaba la supervivencia, sino que también existía un hambre de comodidad y riqueza que lo cegó de cualquier acto. Desde este punto, producir en masa se volvió algo cotidiano y hasta competitivo, pues la empresa que más produjera y vendiera era la que más dinero se llevaba, aunque en el camino explotara a otros hombres y les quitara su dignidad, su honor y hasta su propia vida. Esto solo fue modificándose hacia la actualidad, pero seguimos viviendo en el mismo sistema. El problema de esta producción masiva inicial y actual es que nuestros contemporáneos no notaron el daño enorme que producían al ambiente hasta que los daños eran irreversibles. Desde ahí comenzó un periodo de preocupación, ya que si seguíamos dañando el ambiente, lo más certero es que aseguraríamos la extinción del hombre, al cual solo le importa su propia persona y especie. Cuidar al ambiente no es algo que fuera a hacer por las demás especies, sino por sí mismo. A partir de aquí se disminuyó y prohibieron muchos procesos que estaban destruyendo rápidamente al ambiente y se sustituyeron por algunos otros que lo hacían con más lentitud, claro, para ganar tiempo. El problema es que en un planeta con casi 8.000 millones de personas, hacer que todos entiendan que algo no está bien no es suficiente, y menos si ese algo es el motor de la economía y bienestar de las naciones. Hoy me gustaría explicarte de una manera completa qué es el cambio climático y hablarte también sobre el agujero de la capa de ozono que se ha visto últimamente. Vamos con ello. El deterioro ambiental es una de las amenazas más grandes e ignoradas que existen. La pérdida de ecosistemas y su biodiversidad, la degradación de los suelos, la contaminación del aire y la inminente pérdida de disponibilidad de agua son algunas de las cosas que nos llevarán sin duda a la tumba. Las fuertes lluvias de la actualidad, las inundaciones, las sequías y el calor insoportable de la actualidad son solo una consecuencia del cambio climático. Si pudiéramos definir a este de manera simple, se podría decir que son todos los cambios que sufre el propio clima, es decir, las modificaciones en las condiciones atmosféricas que son producto de las propias acciones humanas. Entonces, los cambios de temperatura, de la humedad, de los vientos y otros cuantos son solo producto directo e indirecto de nuestras actividades, y si no las realizáramos, el planeta seguiría un curso natural en el que podrían existir alteraciones, pero la diferencia es que serían periodos de tiempo mucho más largos y solo factores externos determinarían la posible inestabilidad en el clima, por lo que, en síntesis, nosotros estamos acelerando de manera vertiginosa un proceso hacia la muerte. Muchas personas confunden el cambio climático con el calentamiento global, y aunque tienen una estrecha relación, el segundo solo es una consecuencia directa del primero. El calentamiento global solo es una de las manifestaciones más fuertes del cambio climático. ¿Cómo lo hemos logrado? Para contestar esta pregunta tenemos que entender primero muchas variables. Primero tenemos que saber qué es la atmósfera. En pocas palabras,
Esta es toda la capa gaseosa que rodea la Tierra o a un cuerpo celeste. No todos los planetas tienen una, pues se necesita de un tamaño y masa que permita retener los gases, lo que quiere decir que la nuestra no está de casualidad, pues se formó hace aproximadamente 4.000 millones de años en un proceso muy extenso. En los inicios de la Tierra había una carencia muy grande de oxígeno, o algunos afirman que no existía, y la mayoría de gases que tenemos ahora en la atmósfera estaban ocultos en la Tierra, pues la masa, tamaño y temperatura de la misma no permitía retener gases muy ligeros. De hecho, en la actualidad aún sigue sin poder retener algunos. Aunado a esto, la Tierra estaba muy caliente por su reciente formación, agregando a los materiales fundidos junto a átomos radiactivos que aún poseía, con decirte que hasta su gravedad era diferente. Desde este momento comenzó un periodo de enfriamiento natural que tardó mucho tiempo y que solidificó muchos materiales líquidos de la corteza, lo cual tapó muchos conductos de magma líquidos que buscaron salir de alguna manera, la cual fue mediante erupciones volcánicas. Los volcanes fueron los responsables de emitir no solo el magma, sino también un cúmulo de gases encontrados bajo la superficie terrestre, mediante exhalaciones volcánicas que también liberaron vapor de agua y dióxido de carbono. Esto en conjunto era un ambiente muy tóxico para cualquier humano, pero el posterior enfriamiento de la Tierra permitió la condensación de gases, lo que los hizo pasar de estado gaseoso a líquido, y razón por la cual se formaron las primeras masas de agua. La atmósfera recién formada permitió la erosión de muchas rocas, cuyos componentes fueron a parar en el agua recién formada. Junto a esto se encontraba el cloruro de sodio, conocido como sal. En su conjunto salinizaron el agua lentamente y formaron el agua de los mares que ahora conocemos. En sus inicios, esta tenía altas cantidades de amoníaco, pero con el tiempo, estos nuevos compuestos presentes en el mar se gasificaban y precipitaban, generando nuevos compuestos y logrando por fin la estabilidad de la atmósfera y de las aguas. Estas condiciones propiciaron la aparición de las primeras proteínas, que en su conjunto lograron la generación de los primeros organismos unicelulares. Entre todos estos se encontraban las algas. Estas últimas tenían una capacidad extraordinaria, la de absorber dióxido de carbono y convertirlo en oxígeno en un proceso llamado fotosíntesis. Las moléculas de oxígeno recién formadas por este proceso están compuestas por dos átomos de oxígeno. Esto es necesario de saber, ya que cuando esta molécula absorbe la energía proveniente de los rayos ultravioleta del sol, se divide en átomos de oxígeno individuales, los cuales se pueden conjuntar con otra molécula de oxígeno para formar un compuesto de 3 átomos conocida como ozono. Este vendría a ser un estado aleotrópico del oxígeno. Esto quiere decir que un mismo elemento se encuentra en un diferente estado, y a este punto quería llegar, pues el ozono es una de las sustancias más importantes que hay, ya que absorbe entre el 97 y 99% de la radiación ultravioleta que solo nos llega en forma de calor, y obviamente bloquea los efectos dañinos que esta tiene. También es un desinfectante ultra efectivo. Te explico que si esta capa no existiera, básicamente estaríamos muertos. Imagina que no. Bueno, esta radiación generaría quemaduras muy fuertes en nuestra piel, envejecimiento prematuro, ceguera por quemaduras en los ojos, cáncer de piel, debilitamiento del sistema inmune y hasta alteraciones del ADN, aunado al cambio de temperatura brutal que tendríamos que soportar. Es por eso que la Tierra tuvo que esperar centenares de años para tener niveles de ozono adecuados para permitir la vida no solo en el mar, sino también en la Tierra. Nuestra atmósfera actual está compuesta en un 78% de nitrógeno, en un 21% por oxígeno y en un 1% por otros elementos como el argón, el neón, el helio, el hidrógeno, entre otros cuantos. Para entender un poco mejor al ozono, necesitamos tener una noción de las capas de la atmósfera. Esta se compone por 5 y te las mencionaré de la más externa a la más interna. Primero tenemos a la exósfera. Esta es la capa de la atmósfera que separa el planeta Tierra del espacio exterior. Está compuesta en su mayoría de hidrógeno.
Por su lejanía, es difícil de estudiar de forma profunda. En este punto, hay un montón de espacio vacío entre los gases. No hay aire para respirar y hace mucho frío. Es común que sea difícil delimitarla, pues en este punto hay una gravedad tan baja que los átomos no son empujados hacia la superficie terrestre y muchas veces escapan. Aquí también está la magnetosfera, una burbuja de magnetismo gigante que desvía la mayor parte del material solar que se precipita hacia nosotros. Así es como un cúmulo de partículas cargadas de energía llamadas viento solar son alejadas del campo terrestre. La termósfera es la capa más amplia. En esta apenas existe aire y dentro de la misma se encuentra la radiación ultravioleta, pero sobre todo los rayos gamma y rayos X provenientes del Sol, que provocan la ionización de los átomos presentes, es decir, los dota de una carga eléctrica. En dicho proceso, los gases que componen a la termósfera elevan su temperatura a varios miles de grados, de ahí su nombre. También aquí se da el fenómeno de la aurora boreal, y es el lugar de la Estación Espacial Internacional que orbita la Tierra. La mesósfera es la capa más delgada de la atmósfera. En ella se pueden alcanzar temperaturas de hasta menos 80 grados. En esta capa ocurren importantes reacciones químicas y hay una baja densidad del aire. También es una capa protectora para el planeta, ya que destruye la mayoría de los meteoros y asteroides antes de que puedan alcanzar la superficie terrestre. Se estima que cada día caen aproximadamente 40 toneladas de meteoritos hacia la Tierra, pero la mesósfera es capaz de quemarlos antes de que lleguen y causen daño en su superficie. La estratosfera es interesante, ya que en esta se da la formación y la degradación del ozono, específicamente en la parte baja de esta, ya que ahí se encuentra la ozonosfera o capa de ozono. En esta capa, por lo general, hay vientos horizontales de hasta 200 km por hora. El problema de este viento es que cualquier sustancia que llegue a la estratosfera es difundida por toda la extensión del planeta, pero en un momento abordaremos de mejor manera este fenómeno. Por último tenemos la troposfera. Esta es la capa más cercana a la superficie terrestre y por lo tanto es en aquella que vivimos. Más arriba de esta, las condiciones no permiten el desarrollo de la vida, más que nada por la temperatura, la presión y los gases. Los fenómenos meteorológicos tal y como los conocemos se producen aquí, ya que fuera de la troposfera no se forman nubes, por lo que no existen las lluvias ni tormentas. En su parte superior se encuentra la tropopausa, siendo esta una división invisible que evita que el vapor de agua salga. De esta manera, gracias a esta, tenemos el agua a nuestro alcance. Ahora que entiendes las capas, te puedo decir que existen dos tipos de ozono, uno que es considerado malo y otro bueno. El ozono bueno es aquel que se forma de manera natural en la estratosfera y que nos cubre de los rayos UV, pero existe una contraparte del mismo generado en la troposfera por el ser humano, llamado ozono troposférico, y se da por la reacción entre dos compuestos. Los primeros son los óxidos de nitrógeno y se emiten principalmente por los vehículos, por el uso de combustibles y procesos industriales. Por el otro lado tenemos a los compuestos orgánicos volátiles, que se emiten principalmente de fuentes biogénicas o naturales, incendios, procesos industriales, uso de solventes y en menor medida por consumo de combustible y fuentes agrícolas. El ozono que es formado por estos dos compuestos es totalmente perjudicial y considerado un contaminante que afecta el rendimiento de las cosechas, ralentiza el crecimiento de los bosques y produce afecciones respiratorias, entrando al famoso grupo de los gases de efecto invernadero. Ya vimos la importancia del ozono, y si hay algo que está causando el cambio climático es la destrucción del mismo. Mucho se habla del dióxido de carbono, que ya abordaremos después, pero muy pocos conocen a una familia de gases de los que se habla poco, pero que son mucho más dañinos: los CFC, siglas del clorofluorocarbono.
Durante mucho tiempo se consideró a estos como uno de los logros más grandes de la química, pues es una sustancia muy volátil y estable, capaz de cambiar fácilmente del estado líquido al gaseoso y relativamente barato para su calidad. Se utilizó en gran medida y se sigue utilizando para sistemas de refrigeración, aires acondicionados, sistemas militares y como material aislante, es decir, que no conduce la corriente eléctrica. Se hicieron bastantes pruebas y se dieron cuenta que esta sustancia no es tóxica para el ser humano y tampoco es inflamable. De hecho, se creía que no contaminaba. Por mucho tiempo se utilizó en cantidades abismales en una de sus variaciones llamada CFC-11. De hecho, una tonelada de este contamina el equivalente a 5000 toneladas de dióxido de carbono. Es altamente persistente en la atmósfera, pues puede estar entre 50 y 200 años. Todo iba bien hasta que se descubrió que estos compuestos estaban destrozando de manera nunca antes vista la capa de ozono, ya que son capaces de llegar a la estratosfera. Cuando un CFC es alcanzado por los rayos del sol, se libera un átomo de cloro con un electrón llamado radical cloro, el cual es capaz de romper la molécula de ozono. Es el conjunto de los CFC en la atmósfera lo que está causando un agujero en la capa visible, en el hemisferio norte y en la Antártida, que lentamente está destruyendo al planeta. Este agujero es más pronunciado en esta zona, pero realmente en todo el mundo hay agujeros en la capa. En 1989, por esta razón, surgió el Protocolo de Montreal, que restringía la emisión de estos gases CFC. Se creía que si todos los países contribuían, para 2050 la capa de ozono estaría recuperada, y en 2010 ya no se emitiría nada de este gas. El problema viene cuando nos damos cuenta de que los chinos siguen emitiéndolo de manera inhumana, porque no quieren gastar más dinero en otras alternativas menos contaminantes. Por último, te diré por qué este agujero es más visible en la Antártida. Anteriormente te dije que solo en la troposfera se pueden formar nubes, pero hay excepciones, y estas son las nubes estratosféricas polares, por sus siglas PSC, siendo una señal de que la estratosfera ártica se está enfriando. La estratosfera es muy seca, lo que dificulta la formación de nubes de cualquier tipo, por lo que debe haber temperaturas realmente frías, entre menos 78 y menos 85 grados Celsius, para que las moléculas de agua ampliamente espaciadas se unan para formar cristales de hielo, los cuales también se pueden formar por ácido nítrico. El conjunto de estos cristales forman las nubes, por lo que son nubes de hielo con colores iridiscentes, consideradas las más bellas de toda la Tierra. Lo bello se va cuando nos damos cuenta que estas nubes hechas de ácido o agua generan reacciones con los CFC, lo que da como resultado la generación de moléculas de dicloro, que posteriormente se descompondrán en cloros individuales que destruirán al ozono. Lo que estas nubes nos indican es la destrucción de la atmósfera, y se ven más que nada en periodos invernales, cuando las temperaturas son más bajas, ayudando a su formación. El agujero enorme del Ártico se da por esta razón, pues en esta zona el cloro es tan concentrado que destruye de manera abismal y acelerada la capa de ozono, dejando un agujero de tamaño abrumador. Que se haya cerrado el agujero solo indica dos cosas: que la emisión de CFC ha disminuido y que las temperaturas en la estratosfera ya no son tan bajas para formar las nubes polares. Pero realmente no tiene mucho que ver con la reducción de actividades por la pandemia actual, sino que es más un ciclo natural de temperatura que hay en esta zona del mundo. Esta es la primera parte de todo lo que debes saber sobre el cambio climático. La siguiente semana subiré la segunda. Si el video te gustó, te invito a dejar un gran like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita para recibir todas las notificaciones curiosas. Envío un gran saludo y agradecimiento a Amael85 por la idea del video. Y sin mucho más que decir, me despido. Muchas gracias y hasta luego.